Para todos los televidentes, muy buenos días. El Señor los bendiga. Nuestro devocional diario para hoy nos corresponde Hechos capítulo 26. Hechos capítulo 26. Miren, el tema para hoy es sensibles a la voz de Dios. ¿Somos sensibles a la voz de Dios? Cuando escuchamos y obedecemos a su palabra, Dios se comunica a través del Espíritu Santo, a través de la Biblia, también nos habla a través de la oración y las circunstancias para revelar a sí mismo sus propósitos y sus caminos. Mire, aquí en Hechos capítulo 26 nos habla de Pablo, otra vez nos vuelve nuevamente a hablar de Pablo y dice defensa de Pablo ante Agripa. Mire que Pablo aprovecha la gran oportunidad. Es una historia muy bonita. ¿Por qué? Porque él aprovecha la gran oportunidad para hablar, para testificar que Cristo fue quien lo hizo nacer de nuevo. Entonces, algo muy bonito que se puede mirar aquí es que él fue sensible a la voz de Dios. Entonces pudo comunicarse ante Agripa. ¿Sí? ¿Para qué? Para poderle comunicar que testificar que fue Cristo quien lo sacó de allá y le dio esa gran oportunidad. Entonces, pero en este capítulo nos muestra que él fue sensible a la voz de Dios. Entonces nosotros también debemos ser sensibles a la voz de Dios. Miren, ¿cómo debemos hacer para ser sensibles a la voz de Dios? ¿O qué poder hacer para ser sensibles a la voz de Dios? Cada uno de nosotros debemos de mirar, hacerse, ¿cómo demuestro a mí mismo ser sensible a la voz de Dios? ¿Cómo me demuestro a sí mismo? Porque nadie puede vigilarme. Nadie puede mirarme si estoy siendo sensible a la voz de Dios. Entonces, ¿cómo me demuestro a mí mismo ser sensible a la voz de Dios? Vamos a mirar unos puntos muy importantes. Son 9 puntos donde Pablo mostraba ser sensible a la voz de Dios. Para ser sensibles a la voz de Dios, un punto bien importante es estar dispuesto a escuchar su palabra. Nosotros siempre debemos de estar dispuestos a escuchar su palabra. Entonces somos sensibles a la voz de Dios. Pero miren, algo que se puede mirar es que ¿cómo me demuestro a mí mismo? Solamente Dios conoce mi corazón y cómo estoy dispuesto yo a escuchar la voz de Dios. Entonces, a través de su palabra. Vamos a mirar en el versículo de Hechos capítulo 26, en el versículo del 12 al 14. Ocupado en esto, iba yo a Damasco con poderes y en comisión de los principales sacerdotes. Cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y me decía en lengua hebrea: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Entonces miren, ¿cómo demuestro a mí mismo ser sensible a la voz de Dios? Cuando estoy dispuesto a escuchar. Miren que a Pablo, para que sea sensible a la voz de Dios, tuvo que darle un problema, una dificultad. ¿Cuál era en ese momento para que tenga disposición? Quitarle la vista, ¿no? Porque podemos mirar que aquí él cuenta solamente, pero miren, eso él cuenta ¿para qué? Para que él no cuenta de la historia, en la historia anteriores, de los capítulos anteriores, dice que Dios le quitó la vista, ¿no? Pero miren, aquí él ya cuenta diferente. ¿Sí? Él lo tomó tanto con agrado, ¿por qué? Porque eso hizo de que él se vuelva sensible a la voz de Dios. Entonces, miren que en este momento estaba dispuesto a escuchar la voz de Dios y no fue rebelde. Vamos a mirar en Isaías capítulo 50, el versículo 5.
Jehová el Señor, miren lo que le decía a Isaías, Jehová el Señor me abrió el oído y yo no fui rebelde ni me volví atrás. Entonces, para ser sensible a la voz de Dios, debo de estar dispuesto a escuchar su palabra, no ser esas personas rebeldes. Entonces, ¿cómo demuestro a mí mismo ser sensible a la voz de Dios? Cuando a mí mismo no muestro rebeldía, porque ¿qué es? Cuando yo quiero tener un contacto con Dios, o cuando yo quiero tener ese contacto con Dios a través de su palabra, miren que estoy demostrando sensibilidad a la voz de Dios. ¿Qué demostró Pablo en ese momento? Ser sensible. Y eso le ayudó. ¿Por qué? Porque pudo testificar que Cristo lo hizo nacer de nuevo. Entonces, con Dios lo que queremos es tener una buena relación con Él. Muchos de nosotros simplemente buscamos a Jesucristo porque pensamos que necesitamos que Él haga un milagro en nuestra vida, pero se nos olvida que con Jesucristo lo que estamos es estableciendo una muy buena relación con Él, o al menos eso es lo que Dios espera, que tengamos una buena relación con Él. Y la única forma de tener una buena relación con alguien es a través del comunicarnos, a través de hablar, y por eso muy importante lo que nos dice Manuelito. Si tú quieres tener una buena relación con alguien, tienes que tener un contacto permanente con él, y para eso es necesario estar dispuesto a escucharlo. Si yo no estoy dispuesto a escuchar a mi esposa, si yo no estoy dispuesto a escuchar a esa persona que digo que amo, pues en lugar de acercarme cada día me voy a distanciar más. Solamente un buen diálogo, una buena conversación es lo que nos une a nosotros los seres humanos. Entonces, qué importante que es, amén, cómo estar dispuesto, cómo me demuestro a mí mismo ser sensible a la voz de Dios. Primero dice estar dispuesto a escuchar su palabra, escuchar a Dios. Segundo punto dice sujetarnos a su palabra. Entonces vamos a mirar en el versículo Hechos capítulo 26, el versículo del 19 al 21. Por lo cual, hoy rey Agripa, no fui rebelde a la misión celestial, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y en Jerusalén y por toda la tierra de Judea, y a los gentiles que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Por causa de esto, los judíos, prendiéndome en el templo, intentaron matarme. Entonces, miren, para ser sensibles a la voz de Dios, nosotros debemos sujetarnos a su palabra. Dice el que él no mostró rebeldía, antes al contrario, hizo lo que Dios le ordenaba. Entonces, qué importante nosotros también ese segundo punto, sujetarnos a su palabra. Cuando nosotros nos sujetamos, miren, estamos dando lo que decíamos anteriormente, ¿cómo me demuestro a mí mismo ser sensible a la voz de Dios? Demostrarse a sí mismo, demostrarme a mí mismo que yo quiero cambiar, ¿sí? Y eso me permite ser humilde delante de Dios también. Entonces, vamos a mirar qué importante que es sujetarnos a su palabra, que cada vez que Él nos hable, en nosotros haya ese esfuerzo. ¿Para qué? Para que cada día cambiemos. Entonces, de nada sirve que nosotros estemos dispuestos a escuchar a alguien si no estamos dispuestos a hacer lo que dialogamos con esa persona. Por eso es el segundo punto importante. El primero, debo estar dispuesto a escuchar la voz de Dios, pero debo también estar dispuesto a acatar lo que Él me dice. De nada sirve que tú tengas una buena comunicación con ese ser querido si no vas a hacer nada de lo que acordaron en esa conversación. De nada sirve estar dispuesto si nosotros no vamos a aceptar lo que hablamos con esa persona. Y miren, debemos de sujetarnos a su palabra. Bien, si somos sensibles a la voz de Dios, debemos de sujetarnos a su palabra. Entonces, Dios cada día nos corrige, nos enseña y también nos manda. Entonces, vamos a mirar en Jeremías capítulo 7, el versículo 23. Mas esto les mandé diciendo, escuchad mi voz y seré a vosotros por Dios. Entonces, miren, si nosotros nos sujetamos, dice que Dios dice que Él nos manda, ¿no? Diciendo, escuchad mi voz y seré a vosotros por Dios. Entonces, si nos sujetamos a su palabra,
dice que Él será nuestro Dios y vosotros seréis mi pueblo, y andad en todo camino que os mande para que os vaya bien. Entonces, miren, si nosotros somos sensibles a la voz de Dios, miren, si nos sujetamos a su palabra, dice que todo el camino, si nosotros nos sujetamos a su palabra y ponemos en obra lo que Él nos ordena, dice que todas las cosas nos salen bien. Entonces, ahí estamos siendo también sensibles a la voz de Dios. Decíamos, ¿cómo me demuestro a mí mismo? Ser sensible a la voz de Dios. Cuando en este momento puedo decir a mí mismo, yo quiero cambiar. Yo quiero hacerlo. Entonces, qué importante que es cuando yo me sujeto a su palabra. Como tercer punto, cambiar nuestra manera de pensar. Vamos a mirar en Hechos capítulo 26, el versículo del 9 al 11. Yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el hombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron, yo di mi voto. Y muchas veces castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar, y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta las ciudades extranjeras. Miren que cuando nosotros somos sensibles a la voz de Dios, cambia hasta nuestra manera de pensar. Él los perseguía y daba su voto cuando los iban a matar. Pero miren, cuando somos sensibles a la voz de Dios, hasta nuestra manera de pensar debe de cambiar. Él aceptaba, él reconocía que la manera de pensar fue cuando recibió a Cristo en su corazón. Cuando Cristo se le presentó. Entonces, ¿somos sensibles a la voz de Dios? ¿Cómo me demuestro a mí mismo que soy sensible a la voz de Dios? Cuando quiero cambiar mi manera de pensar. Solamente si cambiamos nuestra manera de pensar es como cambiamos nuestra manera de hablar. Recuerda que nosotros damos de lo que tenemos y se dice que, o en la palabra lo dice, que nuestra boca habla lo que hay en nuestro corazón. Y cuando la Biblia habla de corazón nos está hablando de nuestro ser, de nuestros sentimientos, de lo que nosotros somos. Y nuestra manera de pensar es lo que determina mi ser, es lo que determina lo que yo soy. Si yo quiero tener una buena conversación con alguien, debo tener unos pensamientos acordes y adecuados a eso. Tengo que cambiar mi manera de pensar con respecto a esa persona y entonces mi forma de hablar con ella será diferente, será mucho más agradable. Cuando tú tienes pensamientos negativos, cuando tú piensas todo lo malo, igual mi forma de hablar es de esa forma. Hay cuantas personas con las cuales nosotros hablamos y su forma de hablar es totalmente negativa. ¿Pero por qué? Porque esa es su forma de pensar. Nosotros hablamos de lo que pensamos, por lo tanto, si tú y yo queremos tener conversaciones agradables y sobre todo que edifiquen a las demás personas, debo cambiar mi manera de pensar. Amén. Entonces, nuestra manera de ser sensibles a la voz de Dios, entonces también cambia nuestra manera de pensar. Miren, y algo que muy importante, que él cambió la manera de pensar, ¿no? Porque él en ese momento decía que perseguía a los judíos, que perseguía a los cristianos, perdón. Pero, miren, cambió la manera de pensar. Y miren, y en ese momento en que lo que estaban acusando, que él tenía paz, ¿no? Se podía decir que él en ese momento podía tener gozo también, pero ¿por qué? Porque era sensible a la voz de Dios. Vamos a mirar en Filipenses, capítulo 4, el versículo 7. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará nuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Entonces, miren, algo que nosotros nos demostramos a sí mismos, ser sensibles a la voz de Dios, es cambiar nuestra manera de pensar. Entonces, mire, que dice que en ese momento a Pablo, ¿qué le dio? Paz, ¿sí? Le dio gozo, le dio este entendimiento. Entonces, y vuestros pensamientos en Cristo, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús.
Entonces, ¿en quién estaba la mirada Pablo en ese momento? En Cristo Jesús, ¿sí? Entonces, ¿pero por qué? Porque cambió la manera de pensar, la manera de hablar. Ya podía testificar que fue Cristo quien lo sacó de donde estaba. Así nosotros también podemos testificar. Varias personas podrán decir, no, yo no hice lo que hizo Pablo, pero hay que darle la gloria y la honra a Dios que no pasó por esas cosas. Entonces, miren lo que es cambiar esa manera de pensar. Como cuarto punto, miren, si nosotros, ¿cómo me demuestro a mí mismo ser sensible a la voz de Dios? Eso me demuestra ser sensible, ser de gran testimonio. Nosotros también podemos demostrarnos a sí mismos que somos de gran testimonio. Vamos a mirar en Hechos, capítulo 26, del versículo del 15 al 17. Yo entonces dije, ¿quién eres, Señor? El Señor dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues, pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto, y de aquellas que me apareceré a ti, librándote a tu pueblo y de todos los gentiles a quienes ahora te envío. Entonces, miren, podemos ser de gran testimonio. Después de perseguirlo, miren, Dios el Cristo se le presenta. Pero si somos sensibles a la voz de Dios, podemos ser ese gran testimonio, de poder testificar que fue Cristo quien nos sacó de donde estábamos. Entonces, qué importante que es el testimonio. Miren, aquí Pablo demostraba ese gran testimonio, hablándole al rey Agripa, diciéndole cómo era antes y cómo es hoy. ¿Sí? Demostrándoles. Y él demostrándose a sí mismo que sentía esa paz y ese gozo, demostrándose a sí mismo que era un gran testimonio, que podía anunciar las nuevas de Cristo Jesús. El testimonio indudablemente entonces en cada uno de nosotros es importante, porque contrarresta todo lo que nosotros hablamos. Nosotros podemos hablar maravillas de nosotros, pero nuestros hechos pueden decir todo lo contrario. Que dejemos que hablen más nuestros hechos que nuestra boca, porque nuestros hechos hablan más fuerte que lo que nuestra boca puede hablar. Nosotros podemos gritar a los cuatro vientos que somos buenos, pero nuestros actos pueden decir todo lo contrario. O tal vez todo lo contrario, toda la gente puede decir, o muchos de nuestros enemigos pueden tildarnos de malos, pero nuestros actos pueden taparles la boca y decir todo lo contrario. No importa qué te digan, no importa cómo te señalen, lo importante son tus actos, lo importante es cómo te conocen los demás. Tus enemigos pueden decirte que tú no sirves para nada, que tú eres un pecador, pero tus actos son los que en últimas demuestran la realidad de lo que los demás pueden decirte. Puedes decirte a ti mismo que eres bueno y tus actos decir que eres malo. O tú mismo puedes acusarte y decir que tú no eres bueno, pero tus actos pueden decir lo contrario, pueden hablar de que tú eres bueno. Sí, amén. Entonces, ser de gran testimonio, miren, cómo me demuestro a sí mismo ser sensible a la voz de Dios cuando yo soy de gran testimonio. Entonces, como cuarto punto es no ser de gran testimonio. Entonces puedo demostrarme a sí mismo que soy sensible a la voz de Dios cuando me demuestro ante los demás, ¿no? Miren que muchas veces uno no se puede mirar, ¿no? Las cosas bonitas que ha hecho Dios en uno, pero las demás personas están mirando ese gran testimonio en nosotros. Entonces, como quinto punto dice, ¿cómo me demuestro a sí mismo ser sensible a la voz de Dios? Cuando amo a Dios a pesar de las circunstancias. Debemos de amar a Dios a pesar de las circunstancias, a pesar de las dificultades, de los problemas. Vamos a mirar en el versículo del 1 al 3, del capítulo 26 de Hechos. Entonces Agripa le dijo a Pablo, ¿se te permite hablar por ti mismo? Pablo entonces, extendiendo la mano, comenzó así su defensa. Me tengo por dichoso, rey Agripa, de que haya de defenderme hoy delante de ti, de todas las cosas de que soy acusado por los judíos. Mayormente porque tú conoces todas las costumbres y cuestiones que hay entre los judíos, por lo cual te ruego que me oigas con paciencia.
Entonces, miren, a pesar de las circunstancias, ¿cómo me demuestro a sí mismo que soy sensible a la voz de Dios? Cuando yo amo a Dios a pesar de las circunstancias, de los problemas. Muchas personas que no han recibido a Cristo en su corazón, lo que han hecho muchas veces, o lo que hacíamos antes nosotros, era renegar. Siempre renegar de Dios. Hoy en día sabemos cuál es el amor de Dios hacia nosotros. Pablo entendía cuál era el amor hacia él. A pesar de las circunstancias, él decía, ahí demuestra Pablo que Dios siempre toma las circunstancias demostrándonos que Él nos ama. En los momentos de dificultad, en momentos de problema, Dios nos demuestra que nos ama. ¿Por qué? Porque quiere que nosotros lo busquemos, que nosotros siempre nos glorifiquemos en Él. Entonces, a pesar de los problemas, de las circunstancias, nosotros debemos demostrar también que lo amamos. Así como Pablo. Miren, en ese momento ¿qué le pasaba a Pablo? Dice que lo estaban acusando, pero ¿qué hizo él? Sabía y entendía lo que él quería. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que quería él? Seguir en la obra de Dios. Entonces sabía lo que quería y miren, pudo amar a Dios también a pesar de las circunstancias. Entonces, ¿cómo me demuestro a mí mismo que soy sensible a la voz de Dios? Cuando yo, a pesar de las circunstancias, le demuestro a Dios que lo amo. Solamente cuando nosotros amamos podemos estar dispuestos a escuchar a Dios o a cualquier otra persona. Recuerde que nosotros siempre lo de Dios lo aplicamos a nuestra propia vida personal. Si yo no amo a Dios lo suficiente, difícilmente voy a buscar escucharlo. Y como dijo Manuelito al comenzar, Dios nos habla de muchas formas a través de las circunstancias que podemos estar pasando, pero de manera particular y especial a través de su palabra. Recuerda que la fuente directa de conversación con Dios es su palabra. Las demás cosas son otras alternativas que Dios utiliza, pero lo principal es la palabra. Como nosotros, ¿cómo nos comunicamos con las demás personas? A través de lo que hablamos. Ahora, ¿quiere decir que no hay otras formas de comunicarnos también? Nosotros podemos comunicarnos con señas, pero ¿es lo normal que nosotros nos comuniquemos con señas con las demás personas? Eso no es lo normal, eso es otra forma de comunicación, pero lo ideal es que yo me comunique con la palabra. Por lo tanto, lo ideal para que Dios me hable, ¿cuál es? Su palabra. Las demás son otras opciones que Él tiene. Nos habla a través de la naturaleza, nos habla a través de un problema, nos habla a través de las circunstancias que podemos estar viviendo. Pero eso no es lo normal, eso son otras circunstancias que Dios utiliza. La propia y la directa es su palabra. Por lo tanto, si yo amo a Dios, voy a querer escucharlo. Cuando yo amo a otra persona, yo quiero escucharla. Lo que siempre hemos dicho, si tú estás enamorado de alguien, tú quieres escucharlo. Con oír su voz, ¿cómo te sientes? Bien, feliz, contento. Así no lo puedas ver, con tan solo escucharlo. Si yo amo a Dios, voy a buscar su palabra, voy a buscar estos espacios, los devocionales. ¿Por qué hay tanto cristiano que huye a estos espacios de venir a los devocionales, de buscar en el templo? Porque sí, son cristianos, y yo no digo que lo ama, pero no lo ama a Dios con esa pasión. Hay diferentes formas de amar. Amamos a nuestros padres, pero hay quienes aman a sus padres de una manera fuerte y hay otros que simplemente lo aman. Y de esa misma forma hay muchos cristianos. Sí, aman a Dios, pero no lo suficiente como para tener que buscar la forma de estar siempre comunicándonos con Él. Por lo tanto, entonces ese punto es muy importante. Si yo amo a Dios, si yo amo a esa otra persona, siempre voy a buscar la forma de mantenerme en contacto. Amén. Entonces, miren, amar a Dios a pesar de las circunstancias, de las cosas que puedan pasar. Entonces, siempre debemos de depender de Él, siempre debemos de confiar en Él. Nosotros sabemos, nosotros sabemos que nosotros debemos de amarlo a Dios de todo corazón y de toda y de toda tu alma y con todas sus fuerzas. Sabemos que en Deuteronomio 6:5 nos dice que nosotros debemos de demostrarle a Dios que lo amamos. Entonces, ¿cómo me demuestro a sí mismo que soy sensible a la voz de Dios? Cuando yo amo a Dios a pesar de las circunstancias. Entonces, sexto punto dice estar seguro de lo que quiero. Miren que Pablo estaba seguro de lo que él quería, ya no le importaba lo que estaba pasando. Miremos en Hechos capítulo
26, del 24 al 26. Diciendo él estas cosas en su defensa, Festo a gran voz dijo: estás loco, Pablo, las muchas letras te vuelven loco. Mas él dijo: no estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo palabras de verdad y de cordura. Pues el rey sabe estas cosas, delante de quien también habló con toda confianza, porque no pienso que ignoraba de esto, pues no se ha hecho esto en algún rincón. Entonces, estar seguro de lo que quiero, ¿sí? ¿Cómo me demuestro a sí mismo que soy sensible a la voz de Dios? Cuando estoy seguro de lo que quiero. Miren, él le podían decir loco, le podían decir lo que sea, ¿no? Pero miren, él estaba seguro de lo que él quería. Él estaba seguro, ¿por qué? Porque sabía a quién estaba sirviendo, era Cristo Jesús. Entonces, él hablaba con fundamento, ¿no? Él tenía ese conocimiento y entonces estaba seguro de lo que él quería. Entonces, ¿cómo me demuestro a sí mismo a sí mismo ser sensibles a la voz de Dios? Cuando estoy seguro de lo que quiero. Cuando quiero, como lo que hizo Pablo aquí. Le decían loco, le decían tantas cosas que le han de haber dicho en ese momento, pero estaba seguro de lo que él quería. Para tener una buena comunicación, recuerde que Manuelito nos está hablando acerca de la sensibilidad a la voz de Dios, el estar dispuestos a hablar con Dios. Y la única forma de yo poder hablar con Dios es cuando estoy seguro de lo que yo quiero, cuando yo tengo un tema de conversación. No sé si a ti te ha pasado. Cuando tú tienes que hablar con alguien que no le quiere lo suficiente, que no tiene la suficiente confianza con ella, y tienes que hablar con él, o tienes mucho tiempo estando juntos con él, ¿de qué hablas? Muchas veces nosotros decimos, no, lo que pasa es que yo no sé de qué hablar, precisamente porque no tienes un tema de conversación con él, porque no le tienes suficiente confianza, no tienes de qué hablar, no estás seguro de lo que quieres con él, por eso no tienes de qué hablar. Cuando tú amas a una persona, cuando a ti te agrada esa persona, cuando tú estás seguro de lo que sientes por él, pueden pasar horas y no te cansas de hablar con él. Y lo mismo pasa con Dios. Hay cristianos y que llevan muchos años que cuando uno le dice, ore 2 minutos, ¿y qué es lo que muchas veces nos dice? Es que, ¿qué más digo? Ya le pedí por mi mamá, por mi papá, ya le pedí por el perrito, ¿qué más le digo? Ya no tengo más que conversar. Y qué triste que muchas veces nosotros con Dios hacemos eso. Es que ya no tengo más que decirle, ya no tengo más que contarle. Ya se me acabó el tema de conversación. Por lo tanto, para hablar con Dios o para hablar con cualquier otra persona, debemos tener temas comunes, debo tener unos mismos propósitos. Si tú quieres tener una muy buena conversación con Dios y con cualquier otra persona, busca temas en común, busca propósitos en común, algo que te identifique con él o con ella. De esta forma, tu conversación con ella será exquisita, será agradable. Bien, entonces debo de estar seguro de lo que quiero. Así puedo demostrarme a sí mismo que soy sensible a la voz de Dios. Miren que aquí se demuestra Pablo, ¿no? Que nosotros debemos también de estar seguros, ¿no? Entonces, ¿cómo me demuestro a sí mismo que soy sensible a la voz de Dios? Todo es muy personal, ¿no? Por eso se dice, ¿cómo me demuestro a sí mismo ser sensible a la voz de Dios? ¿Cómo yo quiero, sí, que Dios actúe en mi vida? Entonces, como séptimo punto dice, dar la gloria y la honra a Dios. Cuando nosotros, ¿cómo nos demostramos a sí mismos ser sensibles a la voz de Dios? Cuando nosotros le damos la gloria y la honra a Dios de todas las cosas que nos pasan, de donde Él nos sacó y nos tiene ahorita. Entonces, en este momento, miren, vamos a leer en Hechos capítulo 26, del versículo de 27 al 28. ¿Crees, oh rey Agripa, a los profetas? Yo sé que crees. Entonces Agripa dijo a Pablo, por poco me persuades a ser cristiano. Entonces, miren, algo bonito que dice aquí, ¿no? Dar la gloria y la honra a Dios. ¿Quién es el que nos da la gracia? ¿Sí? ¿Por qué nosotros podemos también decir a esa persona también llegó a los pies de Cristo? ¿Por qué nosotros convencemos? Porque siempre vamos a dar la gloria y la honra a Dios. Pablo se la daba también, porque por poco y me persuades, dijo el rey Agripa. Entonces, ¿por qué?
porque era sensible a la voz de Dios. Entonces, ¿cómo me demuestro a mí mismo ser sensible a la voz de Dios? Cuando doy la gloria y la honra a Dios. Tanta gracia que nos da Dios cada día, que es por su infinita misericordia, su gran amor. Entonces, ¿por qué? Porque hemos sido sensibles a la voz de Dios. Entonces dice, dar la gloria y la honra a Dios, así como Pablo lo hizo. Entonces, nosotros también podemos ser sensibles, pero nosotros mismos, ¿cómo nos demostramos a nosotros mismos ser sensibles a la voz de Dios? Cuando nosotros seguimos esos pasos importantes. ¿Sí? Seguimos esos pasos importantes que cada día Dios quiere cosas nuevas para nosotros, pero también debemos de hacernos ese análisis a nosotros mismos si estamos haciendo esto. ¿Sí? Esos pasos son muy importantes. Dar la gloria y la honra a Dios. Como octavo punto dice perseverar hasta el final. Lo que hizo Pablo. ¿Sí? Perseverar hasta el final. Nunca se rindió. Entonces vamos a mirar en el versículo del 22 al 23. Pero habiendo obtenido auxilio de Dios, persevero hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y a grandes, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que habían de suceder. Que el Cristo había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos, para anunciar luz al pueblo y a los gentiles. Entonces, miren, él perseveró hasta el final. Entonces, ¿por qué? Porque era sensible a la voz de Dios. A él lo estaban en ese momento acusando, pero miren, ¿qué él hacía? Anunciaba y predicaba, perseveraba hasta el final. Dios lo utilizaba en gran manera. Así quiere Dios con nosotros. Cuando nosotros nos demostramos a sí mismos ser sensibles a la voz de Dios, mire, perseveramos hasta el final. Pablo también perseveró hasta el final. Miren, él demostraba y él seguía anunciando y testificaba que Cristo era el gran Salvador, que Cristo murió y que era nuestro gran Salvador y que Cristo vive. Importante entonces esos dos puntos últimos, dar la gloria a Dios. Dios es tan bueno y nos da tanta esa capacidad. Mira lo que el rey le dice a Pablo, por poco y me convences. Era tal la forma que Pablo exponía no tanto su defensa, sino el conocimiento que él tenía de Dios. La pregunta que nosotros podríamos hacernos es cómo nosotros presentamos a nuestro Dios. Si lo presentamos de esa misma forma y esa pasión con la cual lo presentaba Pablo, Pablo presentaba a Jesús de una forma tan apasionada que terminaba convenciendo a los demás. ¿Cómo nosotros nos presentamos ante los demás y cómo presentamos a Dios? De eso depende que nosotros podamos convencer o no convencer a las otras personas. Entonces, como octavo punto, sabemos que Pablo perseveró hasta el final. ¿Qué es lo que quiere Dios con nosotros? ¿No? Que nosotros seamos sensibles a la voz de Dios. Entonces también podemos perseverar hasta el final. Miren, como noveno punto y último punto dice, entender que tenemos una misión. Y esta misión es servirle a Dios. Vamos a mirar en el versículo 18. Hechos capítulo 26. Para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Entonces, miren, entender que tenemos una misión. Pablo entendía porque era sensible a la voz de Dios, ¿sí? Porque podía entender que esa gran misión era servirle a Dios. Entonces, en esta vida no estamos de paso, tenemos una misión y esta misión es servirle a Dios, para que todas las personas conozcan de Cristo y asimismo Dios sea dándonos esta gran oportunidad de ser salvos. Entonces, miren, aprovechaba esa gran oportunidad, miren todo lo que a él le pasó, pero ¿por qué? Porque él se demostraba a sí mismo ser sensible a la voz de Dios. Entonces, qué importante que son estos 9 pasos. Como podemos ver, estos 9 pasos, ¿para qué? Para ser sensibles a la voz de Dios. Somos sensibles a la voz de Dios cuando escuchamos y obedecemos a su palabra. Dios se comunica a través del Espíritu Santo, como decíamos anteriormente, a través de la Biblia. También nos habla a través de la oración y de las circunstancias para revelar a sí mismo sus propósitos y sus caminos. Recuerda que tú no eres obra de casualidad. Dios te escogió a ti y a mí desde antes de estar en el vientre de nuestra madre. Y lo hizo porque Él confía en que tú eres útil para su obra.
Amén. Bien, Manuelito. Entonces, mira qué importante es estar sensible a esa voz de Dios en la parte espiritual y sensible a querer escuchar a las demás personas. Hablamos de un principio cuando comenzó Manuelito su exposición. Lo importante es nosotros tener una relación perfecta con Dios, y la única forma de tener una buena relación con Dios es a medida que nos comunicamos con Él. ¿Y cómo puedo yo tener una muy buena relación con las demás personas? A medida que aprendo a comunicarme con ellos también. Entre más me comunico con alguien, más conozco a esa persona. Pablo era tan conocedor de Dios, de Jesús, porque tenía una perfecta relación, que hizo una excelente exposición ante el rey. Y fue tan excelente esa exposición que, como mismo reconoció el rey, por poco me convence. ¿Cierto? ¿El propósito de Pablo en ese momento era evangelizar al rey? No. Pero más sin embargo su exposición de conocimiento acerca de Jesús era tan perfecto que casi termina convenciéndolo. Qué bueno que nosotros, como decía Manolito con respecto al testimonio, que cuando nosotros estemos hablando con alguien, nuestro propósito no sea evangelizarlo, simplemente estamos hablando con él, pero que nuestra exposición de Dios sea tan perfecta que aunque nosotros no lo estemos evangelizando, esa persona termine enamorándose de Dios y que diga, ve, por poco me convence. Qué bueno que cuando nosotros en nuestro taller, en nuestra fábrica, en nuestro almacén, donde quiera, estamos conversando con nuestros clientes, estamos hablando acerca de simplemente de negocios, pero como Manuelito trató uno de esos temas, pero como nosotros le damos la gloria y la honra a Dios en todo. Tú puedes estar hablando de negocios, en ese momento no puedes estar evangelizando, estás hablando de negocios, pero tú empiezas a hablar de que esos negocios no es por tu habilidad, no es porque tú seas el gran gerente, no es porque tú seas el administrador perfecto, sino porque Dios es quien te ayuda, es porque Dios está contigo. Mira que tú no lo estás evangelizando, pero como estás mostrando a Dios de manera tan detallada y perfecta con relación a lo que tú tienes, que esa persona va a decir, yo quiero tener lo que él tiene. Él dice que lo que tiene es gloria a Dios, lo que él tiene dice porque Dios se lo ha dado. Esa persona, aunque no la estés evangelizando, va a decir, uy, casi me convence de ser cristiano. Y tal vez a esa persona le preguntarán, ¿y él te estaba llevando a la iglesia? No, estábamos hablando de negocios, pero como hablaba tan bonito de Dios, que casi yo termino haciendo lo que él hace. Y para eso es necesario conocer. Si tú no conoces a Dios y yo no conozco a Dios, difícilmente voy a poder hablar bien con Él y voy a poder hablar bien de Él. Si tú no conoces muy bien a tu esposa, a tu esposo, pues difícilmente podrás hablar con él. Al final, el último punto que nos habla Manuelito, debemos entender que tenemos una misión. Pablo comprendió que tenía una misión y esa misión lo llevó a hacer lo que él hacía. Si tú y yo no sabemos qué es lo que estamos haciendo aquí en la tierra, difícilmente vamos a defender algo. Si tú no sabes qué haces en la iglesia, difícilmente vas a hacerlo. Y algo que no sé por qué, o tal vez sí, Dios nos ha puesto a repetir casi todos estos devocionales. Si tú estás aquí en la iglesia, pero tú no tienes un propósito claro y tienes un esposo, una esposa que no es creyente y que él quiere sacarte de la iglesia, él tiene un propósito. ¿El propósito de él cuál es? Sacarte de la iglesia. El problema es que como tú aquí en la iglesia no tienes ningún propósito, ¿qué va a pasar con el propósito de él? Va a resultar efectivo. Va a terminar sacándote de la iglesia. ¿Por qué? Porque él sí sabe exactamente lo que él quiere, porque él tiene un propósito, sacarte de la iglesia. Mientras que tú estás en la iglesia por casualidad, porque alguien te trajo, porque alguien te invitó, porque te parece tal vez bonitas las predicaciones, pero en realidad no tienes un propósito claro. Mientras tú y yo no tengamos un propósito claro, difícilmente lo vamos a poder defender y difícilmente vamos a poder perseverar hasta el final. Quedémonos con ese último punto. Si tú quieres triunfar en la vida espiritual o secular, debes tener un propósito. Debes saber qué quieres. Debes saber para dónde ir. Esa es nuestra enseñanza del día de hoy. Nos esperamos en nuestra próxima emisión el día de mañana. Recuerda que en nuestra radio, a partir de las 10 de la mañana, seguiremos emitiendo nuestro programa Viviendo por la Palabra, consejos bíblicos que nos ayudan a tener una vida de excelencia. Y muy pronto estaremos emitiendo nuestro programa Restauración Familiar. Igual, consejos bíblicos que nos ayudan a tener un hogar, tal vez no perfecto, pero sí cada día mejor. Así que nos vemos entonces en nuestra próxima emisión. Que Dios los bendiga.
A medida que más tiempo buscamos estar con la persona que amamos, a medida que más llamamos a la persona que amamos, entre más conversamos con ella, entre más la vemos, más nos enamoramos de ella. Si dejamos de verla, si dejamos de oírla, cada vez nos iremos olvidando también de ello. Sí, tenemos menos espacio de oración, tenemos menos espacio de vivir. Amén. Solamente el Señor debe entender que puede ser contacto contigo, se enamorará y puedes perseverar. Padre, tengo un amor a la que se pone por explicar que tu salvación despierta nuestro espíritu, que puedes despertar nuestro espíritu, despierta nuestro espíritu, para enamorarnos cada día más. Padre, tengo que enamorarse de la bien, bendice que te está trabajando en contacto, de manera que podamos disfrutar. Bendice que se va a ir por el espíritu y la luz. Bendice que va a ir por la ganancia. Bien, bien. Si está buscando un trabajo, lo puede. Padre Santo, Dios, pone en nuestro corazón, en nuestro corazón, el deseo de patrocinar nuestra obra. Y pone en nuestro corazón el deseo de el deseo de enviar donativos para nosotros. Lo vemos para todos los equipos necesarios para transmitir tu palabra. No podemos estar con ellos en cada momento, pero muchos pueden estar con ellos en la vida de los Señor. Bendice, Señor, de que se bendice para la iglesia, Señor. Llévanos por bien de la parte de Dios a nosotros. Y que lo que tengamos que hacer hoy es dar las gracias delante de las personas que tenemos que hablar, que tenemos que ir a una institución de hoy, que tenemos que ir a la alianza para la iglesia, para las gracias delante de los y todo lo que tengamos que hacer hoy, Señor, si hoy algún miembro de la iglesia tiene que gestionar cosas, Señor, Padre, Señor, dando gracias delante de cada uno de nosotros. Padre, por el santo y maravilloso, te damos gracias de bien, que la paciencia sea con nosotros, cuidándonos de nuestro bien, cuidándonos de todo lo que teníamos bien, pero de Dios es nuestra oración, queremos cuidándonos de los valores. Amén. Queda un ratico más, pero ya sí. Aquí él ya cuenta diferente. Sí. Él lo tomó tanto con agrado. ¿Por qué? Porque eso hizo de que él se vuelva sensible a la voz de Dios.
Entonces, miren que en este momento estaba dispuesto a escuchar la voz de Dios y no fue rebelde. Vamos a mirar en Isaías capítulo 50, el versículo 5. Jehová el Señor, miren lo que le decía a Isaías, Jehová el Señor me abrió el oído y yo no fui rebelde ni me volví atrás. Entonces, para ser sensible a la voz de Dios, debo de estar dispuesto a escuchar su palabra, no ser esas personas rebeldes. Entonces, ¿cómo demuestro a mí mismo ser sensible a la voz de Dios? Cuando a mí mismo no muestro rebeldía, porque ¿qué es? Cuando yo quiero tener un contacto con Dios, o cuando yo quiero tener ese contacto con Dios a través de su palabra, miren que estoy demostrando sensibilidad a la voz de Dios. ¿Qué demostró Pablo en ese momento? Ser sensible. Y eso le ayudó. ¿Por qué? Porque pudo testificar que Cristo lo hizo nacer de nuevo. Entonces, con Dios lo que queremos es tener una buena relación con Él. 12 al 14. Ocupado en esto, iba yo a Damasco con poderes y en comisión de los principales sacerdotes. Cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y me decía en lengua hebrea, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Entonces miren, ¿cómo demuestro a mí mismo ser sensible a la voz de Dios? Cuando estoy dispuesto a escuchar. Miren que a Pablo, para que sea sensible a la voz de Dios, tuvo que darle un problema, una dificultad. ¿Cuál era en ese momento para que tenga disposición? Quitarle la vista, ¿no? Porque podemos mirar que aquí él cuenta solamente, pero miren, eso él cuenta ¿para qué? Para que él no cuenta de la historia, o sea, en la historia anteriores, de los capítulos anteriores, dice que Dios le quitó la vista, ¿no? Pero miren, y le dio esa gran oportunidad. Entonces, pero en ese capítulo nos muestra que él fue sensible a la voz de Dios. Entonces nosotros también debemos ser sensibles a la voz de Dios. Miren, ¿cómo debemos hacer para ser sensibles a la voz de Dios? ¿O qué poder hacer para ser sensibles a la voz de Dios? Cada uno de nosotros debemos de mirar, o sea, ¿cómo demuestro a mí mismo ser sensible a la voz de Dios? ¿Cómo me demuestro a sí mismo? Porque nadie puede vigilarme. Nadie puede mirarme si estoy siendo sensible a la voz de Dios. Entonces, ¿cómo me demuestro a mí mismo ser sensible a la voz de Dios? Vamos a mirar unos puntos muy importantes. Son 9 puntos donde Pablo mostraba ser sensible a la voz de Dios. Para ser sensibles a la voz de Dios, un punto bien importante es estar dispuesto a escuchar su palabra. Nosotros siempre debemos de estar dispuestos a escuchar su palabra. Entonces somos sensibles a la voz de Dios. Pero miren, algo que se puede mirar es que ¿cómo me demuestro a mí mismo? Solamente Dios conoce mi corazón y cómo estoy dispuesto yo a escuchar la voz de Dios. Entonces, a través de su palabra. Vamos a mirar en el versículo de Hechos capítulo 26, en el versículo del 2. Muchos de nosotros simplemente buscamos a Jesucristo porque pensamos que necesitamos que Él haga un milagro en nuestra vida, pero se nos olvida que con Jesucristo lo que estamos es estableciendo una muy buena relación con Él, o al menos eso es lo que Dios espera, que tengamos una buena relación con Él. Y la única forma de tener una buena relación con alguien es a través de comunicarnos, a través de hablar, y por eso es muy importante lo que nos dice Manuelito. Si tú quieres tener una buena relación con alguien, tienes que tener un contacto permanente con él, y para eso es necesario estar dispuesto a escucharlo.
Si yo no estoy dispuesto a escuchar a mi esposa, a mi esposo, si yo no estoy dispuesto a escuchar a esa persona que digo que amo, pues en lugar de acercarme cada día me voy a distanciar más. Solamente un buen diálogo, una buena conversación es lo que nos une a nosotros los seres humanos. Entonces, qué importante que es, amén, cómo estar dispuesto, cómo me demuestro a mí mismo ser sensible a la voz de Dios. Primero dice escuchar, estar dispuesto a escuchar su palabra, escuchar a Dios. Segundo punto dice sujetarnos a su palabra. Entonces vamos a mirar en el versículo Hechos capítulo 26, el versículo del 19 al 21. Por lo cual hoy rey Agripa, no fui rebelde a la misión celestial, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y en Jerusalén. Para todos los televidentes, muy buenos días. El Señor los bendiga. Nuestro devocional diario para hoy nos corresponde Hechos capítulo 26. Hechos capítulo 26. Miren, el tema para hoy es sensibles a la voz de Dios. ¿Somos sensibles a la voz de Dios? Cuando escuchamos y obedecemos a su palabra. Dios se comunica a través del Espíritu Santo, a través de la Biblia, también nos habla a través de la oración y las circunstancias para revelar a sí mismo sus propósitos y sus caminos. Mire, aquí en Hechos capítulo 26 nos habla de Pablo, otra vez nos vuelve nuevamente a hablar de Pablo, y dice defensa de Pablo ante Agripa. Mire que Pablo aprovecha la gran oportunidad. Es una historia muy bonita, ¿por qué? Porque él aprovecha la gran oportunidad para hablar, para testificar que Cristo fue quien lo hizo nacer de nuevo. Entonces, algo muy bonito que se puede mirar aquí es que él fue sensible a la voz de Dios. Entonces pudo comunicarse ante Agripa, ¿sí? ¿Para qué? Para poderle comunicar que testificar que fue Cristo quien lo sacó de allá.